todo el pueblo cristiano que va a estar escuchando esta grabación, este video, esta predicación. Espero que sea de muy grande bendición para sus vidas. Y voy a invitarlos a buscar en Primera de Reyes capítulo 21, verso 5. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Soberano Dios, vamos a predicar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, que tu unción, que tu poder pueda fluir por estos medios. Y cada persona, Dios mío, Señor, que va a estar escuchando esta predicación, Dios mío, sea ministrado, sea tocado, tu presencia pueda tocarle allí donde está, en el nombre de Jesús, para gloria y honra del Padre. Amén y amén. Quiero en esta hora predicar bajo el tema: mejor es seguir dependiendo de Dios. Hermanos, la historia que acabamos de leer, o el pasaje bíblico que leímos, es la historia de David. Cuando David decide hacer un censo en Israel para saber cuántos hombres componían su ejército. Y se dice que el ejército de David se componía de más de 1.000.000 de personas que sacaban espada. Es decir, más de 1.000.000 de hombres que estaban listos para la guerra. Esto desagradó a Dios. Y la pregunta que yo me hice: ¿por qué desagradó esto a Dios? Fue porque a partir de ese momento David dejaría de confiar, dejaría de seguir, dejaría de depender de Dios y comenzaría a depender de sus propias fuerzas, comenzaría a depender del ejército que él tenía. La Biblia dice, alabado sea el nombre del Señor, que este hombre tenía un gran ejército. Y cuando leo esta historia, yo puedo notar que David representa dos tipos de cristianos. Dos tipos de cristianos representa David. Número uno, cristianos que no son tomado en cuenta, pero que los ojos de Dios están sobre él. David representa ese tipo de hombres, ese tipo de mujeres que se congregan en una iglesia, que se congregan en un templo, que sus pastores, sus líderes no los toman en cuenta, pero que Dios está poniendo sus ojos sobre ellos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros leemos la historia de David, nos damos de cuenta que el día que Dios da la palabra a Samuel para que vaya a ungir a uno de los hijos de Isaí, por supuesto, Samuel no sabía cuál de los hijos de Isaí iba a ungir, pero Dios sí sabía cuál era el hombre que él había tomado para que fuese el próximo rey de Israel. Y cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, hizo pasar Isaí a todos sus hijos, menos a David. Todos sus hijos estaban quizás cómodos allí en la casa. Todos sus hijos estaban allí, quizás ocupados en algunas cosas. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos de cuenta que David no estaba en la casa. David estaba en el campo pastoreando las ovejas de su padre.
Y nosotros nos damos de cuenta que hay un principio, y es que ni su propia familia lo tuvieron en cuenta cuando Samuel llegó para sentarse con ellos a comer. Nadie se acordó de David, nadie pensó en David, su papá no pensó en David, sus hermanos no pensaron en David, pero Dios ya había pensado en David. Y yo creo que tú que me estás escuchando, aunque la gente no te haya tomado en cuenta, aunque tu líder no te haya tomado en cuenta, pero Dios te ha tomado en cuenta y Dios ha visto en ti, alabado sea el nombre del Señor, algo que Él va a hacer con tu vida. También David representa aquel tipo de cristiano, el segundo tipo de cristiano que representa David. Son aquellos cristianos que cuando son llamados por Dios, cuando reciben una palabra de parte de Dios, se mantienen fiel buscando el rostro de Dios para aprovechar su oportunidad el día que les llegue. Una vez David lo ungen como rey, David comienza a experimentar una relación personal con el Espíritu Santo. David comienza a buscar el rostro de Dios. David comienza a tener una vida de búsqueda con Dios. David comienza a ser fiel a Dios. David comienza a ser fiel a la unción que habían derramado sobre él. Y el día que se le presentó su oportunidad, el día que se le presentó esa oportunidad, como David estaba lleno de Dios, como en el tiempo que estaba allí pastoreando la oveja, estaba siendo lleno de Dios, aprovechó su oportunidad. Amigo que me escucha, quizá ahorita tú no predicas, hermano, ahorita quizás nadie te pone a predicar, quizás tú no tengas una agenda, quizás nadie te llame a predicación, quizás nadie te haga una invitación, pero si Dios te dio una palabra, si Dios te ungió con su Santo Espíritu, mantente fiel, mantente buscando el rostro de Dios, porque el día de tu promoción va a venir, el día de que Dios te levante va a venir, y ese día cuando Dios decida levantarte, tú estarás lleno de la unción, tú estarás lleno del poder para manifestar la gloria de Dios en un escenario, para manifestar la gloria de Dios. David pudo derribar al gigante Goliat porque estaba lleno de Dios, porque aunque nadie lo veía, él se mantuvo fiel desde el día que Dios lo ungió como rey. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero David también representa un grupo de ministros que pusieron su confianza y su esperanza en Dios. Y por haber puesto su confianza en Dios, Dios los honró, Dios los bendijo y Dios hizo de ellos unos instrumentos para la gloria y la honra de su nombre. Pero ocurrió lo que no quería Dios que ocurriese. Dejaron de confiar en Dios, dejaron de depender de Dios cuando ya Dios comenzó a usarlos, cuando Dios ya le dio una iglesia de multitudes, cuando Dios ya les llenó la agenda, cuando Dios ya los llevó a las naciones, cuando Dios se manifiesta en ellos, dejaron de confiar en Dios y comenzaron a confiar en sus recursos. Ya no oran más para que venga la provisión divina. Ya no oran para que vengan los recursos para la obra de Dios. Ahora ellos tienen sus propios recursos y ya han dejado de depender de Dios. Por eso la palabra en este día
amigo que me escucha, hermano que me escucha, es que hay que seguir dependiendo de Dios. Nos conviene seguir dependiendo de Dios. No se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó. A David por un momento se le olvidó de dónde Dios lo sacó. A David se le olvidó por un momento que Dios lo sacó detrás de las ovejas. A David se le olvidó por un momento que era Dios que le había dado la victoria contra Goliat. A David se le olvidó por un momento que cuando él huía del rey Saúl, fue Dios que lo defendió. A David se le olvidó que era Dios que peleaba por él. A David se le olvidó que era Dios que le entregaba la victoria y no era el ejército que él tenía. A David se le olvidó que un día huía y estaba en la cueva de Adulán, asustado, temblando por el rey Saúl. Y cuando vinieron 400 hombres para venirle a ayudar, eran hombres que no calificaban, eran hombres que estaban endeudados, eran hombres, alabado sea el nombre de Dios, que no valían ni medio. Pero fue Dios que levantó a aquellos hombres y que hizo de David y aquellos hombres, hombres valientes para la victoria, hombres de victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Necesitamos seguir dependiendo de Dios. Muchas veces cuando hemos crecido un poquito, se nos olvida de dónde venimos. Cuando hemos crecido algo, se nos olvida que si estamos de pie es porque la misericordia de Dios han sido buena. Se nos olvida que si estamos de pie no es por nuestra fuerza. Se nos olvida que si tenemos unos cuantos recursos no es por nuestras habilidades. Se nos olvida que la iglesia que hoy tenemos no ha sido el esfuerzo de nosotros, sino que ha sido el trabajo del Espíritu Santo trayendo la salva a nuestras congregaciones. Se nos olvida, alabado sea el nombre de Dios, cuando éramos unos sencillos predicadores que no movíamos ni siquiera un banco, pero como ahora las multitudes caen al piso, creemos que es por nuestras propias fuerzas. Se nos olvida que es Dios quien hace en nosotros y no es de nosotros el don. Amén, amén. No podemos, hermano, dejar de depender de Dios. Pastor que me escucha, no deje de depender de Dios. No deje de depender de Dios aunque tenga una iglesia de 100,000 miembros. Pastor que me escucha, no deje de depender de Dios aunque tenga una iglesia de 500 miembros. No deje de depender de Dios. Sigue dependiendo de Dios. Sigue confiando en Dios, porque los recursos que vienen para tu bolsillo no son, alabado sea el nombre de Dios, porque los miembros de tu iglesia sean buenos, sino porque Dios es bueno y porque Dios es fiel y porque su misericordia permanece para siempre. Evangelista que me escuchas, hoy andas en las naciones, hoy tienes una agenda y hoy tienes que muchas veces aplazar muchas invitaciones. No dejes de depender de Dios, sigue dependiendo de Dios. Misionero, sigue dependiendo de Dios. No dependa de los recursos de una denominación, no dependa de los recursos de una organización, depende de los recursos del Dios de los cielos. Allí vendrán tu socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. No se nos puede olvidar que es Dios quien hace en nosotros. El apóstol Pablo le lloraba y le pedía a Dios que le quitase un aguijón. Y Dios le dijo a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Recordemos, hermanos, que Isaías dice que Él es el que da fuerza al cansado, que Él es el que multiplica la fuerza del que no tiene ninguna, que los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. A David por un momento se le olvidó el día, alabado sea el nombre del Señor, que Dios quiso destruirlo, que Dios podía quitarle el reinado, y David proclamó y dijo: no me quites tu Santo Espíritu. A él se le olvidó por un momento, a él se le olvidó que era Dios quien había hecho en él, alabado sea el nombre del Señor, y por eso tomó la decisión de contar
la gente que él tenía. Por eso tomó la decisión de contar, alabado sea el nombre de Dios, el número de soldados que tenía. Hermano, puedes tener miles de miembros en tu organización. Puedes haber fundado miles de iglesias. Puedes haber caminado todas las naciones de la tierra. Pero recuerda que tu vida está en las manos de Dios. Recuerda que la Biblia dice, alabado sea el nombre del Señor, que sin Dios nada podemos hacer. El mismo Dios que tiene el poder, que tuvo el poder para llevarnos a las alturas, para honrarnos, para llevarnos a las naciones, para hacer de nosotros un instrumento para la gloria de su nombre. Él tiene el mismo poder para hacernos bajar de esa nube el día que nosotros dejemos de depender de Él. No dependa de los diezmos de la iglesia, no dependa de la finanza de la iglesia, no dependa, hermano, del empresario que tienes en la iglesia, no dependa de la hermana que tienes en la iglesia. Depende de la ayuda de Dios, depende de la ayuda de Dios, porque tú estás donde estás, es porque Dios te llevó. No fue porque los miembros de tu iglesia te llevaron, fue porque Dios te llevó a ese nivel. Sigue dándole la gloria a Dios, sigue honrando a Dios, y Dios te seguirá bendiciendo, y Dios te seguirá dando cada día más. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y espero que Dios te ministre a través de este mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde.